título de esta plática le puse yo, parecía fácil, porque creo que más de uno aquí nos ha pasado que cuando empezamos nuestra vida con Cristo, creemos que las cosas van a ser, pues evidentemente más fáciles si tenemos a Dios Todopoderoso de nuestro lado. Y hay un mandamiento específicamente que parece ser muy fácil, y ese mandamiento viene desde el Éxodo. Y es justamente la parte de obedecer a Dios. Entonces, la primera vez que yo leí Éxodo, me acuerdo, la primera vez que lo leí a conciencia, porque lo había leído antes, pero nunca lo había entendido, y más allá de ver la película de caricaturas de Moisés, pues eso era mi conocimiento de todo el Éxodo. Pero la primera vez que lo leí, me acuerdo que no podía yo creer, literalmente, y perdón que lo diga así, pero la falta de IQ del pueblo de Israel. Estaban estos señores, este pueblo, más de 2 millones de personas, habiendo sido guiados por Dios para salir de la esclavitud. Y encima de todo, el pueblo de Israel se estaba comportando de manera totalmente rebelde. Acuérdense que primero Dios lo que quiere con el pueblo de Israel no es decirle, estas son las reglas y esto es lo que no vas a poder hacer y esto es lo que tienes que hacer, sino que Dios les había mostrado a este pueblo que había vivido en esclavitud durante tantos años, que los amaba y que eran lo más importante. Y hay una cosa que es muy valiosa en esa elección de Dios del pueblo de Israel, y que hoy a ti y a mí, Rafa preguntaba hace ratito si había personas nuevas, y al parecer que no hay. Entonces quiero pensar que todos aquí ya han tomado o han tenido la oportunidad de tomar la decisión más importante de su vida. Y en esa decisión que nosotros tomamos en favor de Dios, la parte que hay que entender, al igual que Israel, es que Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti no por tus características. Dios no escogió al pueblo de Israel porque fueran la raza aria, ni porque fueran la raza superior, ni mucho menos. Dios escogió al pueblo de Israel por una sencilla razón: para mostrarnos a todo el resto de la humanidad que cuando Dios elige a alguien, Dios lo bendice y Dios lo puede poner en un lugar que nunca antes habían imaginado. ¿Qué sucede? Pues que bueno, hoy la iglesia, tú y yo, estamos aquí sentados, habiendo sido elegidos por Dios de la misma forma. Con su soberanía y con su poder, Dios te eligió a ti para que fueras parte de su pueblo, para que fueras su hijo. Dios no te eligió por tus características, ni físicas, ni mentales, ni tus competencias. Ninguna habilidad de la que puedas tener es suficiente para hacer el plan que Dios tiene en tu vida. Precisamente por eso te eligió. Y es increíble pensar que Dios nos elige sabiendo y conociéndonos de la manera más profunda que alguien te pudiera conocer. Porque, como dice un gran pastor americano, dice: si yo te conociera, no te hablaría, pero no te preocupes, si tú me conocieras tampoco me hablarías a mí. Pero Dios te conoce a ti y a mí, a niveles que nadie nunca nos ha conocido, y aún así te eligió para ser su hijo. De esta misma forma, Dios había elegido al pueblo de Israel y les había mostrado enfrente de la nación, que en ese momento era la nación más poderosa sobre la faz de la tierra, que Dios era Dios. Dios toma a un pueblo absolutamente insignificante en ese momento de la historia, un pueblo totalmente oprimido, y enfrente de toda la humanidad pone en ridículo al pueblo de Egipto, que sería como si hoy pusieras a la Unión Europea o a Estados Unidos o a la nación más poderosa que te puedas imaginar. A ese nivel Dios demostró su poder y su amor por su pueblo, por ese pueblo que Él había elegido, así como Dios te eligió a ti. Quiero que leamos los primeros versículos del capítulo 11 de Deuteronomio, porque son increíbles, y la lección que aquí nos enseñan es muy valiosa. Este primer mandamiento, este mandamiento que parece tan sencillo de cumplir, se vuelve muy complicado conforme vamos caminando de la mano con Dios. Y ni siquiera después, sino desde el primer día se vuelve complicado, nada más que a veces no lo vemos. La grandeza de Jehová. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Este es el mandamiento al que me refiero, que es tan complicado, que deja de ser tan fácil: obedecer. En un principio, yo me acuerdo cuando empecé mi caminar con Dios,
Y yo leía Éxodo y decía, no, pues qué falta de IQ de estos cuates, ¿no? No es posible que no puedan obedecer si vieron todo lo que Dios hizo por ellos. Encima les pone 2, 3 mandamientos, muy sencillos, según yo. Pues no, bueno, pues no matas, bueno, pues no está tan difícil no matar, no mentirás, bueno, está más complicado, pero igual lo puedes lograr, etcétera, etcétera. Pero había un mandamiento específico que también pudiera parecer el más fácil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese, señoras y señores, creo que es el más difícil mandamiento. Cuando iba yo entonces en este andar con Dios, dije, no, Israel no estaba tan perdido, sí es difícil obedecer a Dios. Porque yo me iba dando cuenta que en mi propia vida empezaba a ser complicado obedecer a Dios conforme mi amor por Él, no se iba apagando, pero me iba yo normalizando. En ese primer amor que tenemos todos cuando nos convertimos, que espero que lo hayas sentido, en ese primer amor, en ese fuego intenso que tienes que acabas de recibir a Cristo y no te puedes callar y quieres salir al metro con una pancarta a decirle a todo el mundo que Dios lo ama, así es muy fácil obedecer a Dios. Pero conforme los días van pasando y la vida va regresando a su normalidad y se te presentan las pruebas que todo el día o que todos los días tenemos, en ese momento es cuando la parte de obedecer a Dios ya no está tan fácil. Y entonces yo en ese andar con Dios, no sé, en la fiesta o en cualquier otra situación, yo decía, híjole, es que ya no está tan fácil. Dios, ¿qué tanto es tantito? Bueno, sí te obedezco, pero tampoco seamos exagerados. Y la realidad es que no fue sino hasta muchos años después que Dios me enseñó incluso la otra cara de la moneda. Y eso fue cuando me hizo papá. Porque yo nada más veía la parte del pueblo de Israel. Y yo decía, no, pues es que sí, que tontos, ¿no? Y después decía, bueno, no es cierto, no son tan tontos y está difícil esto de la obediencia. Pero no fue hasta muchos años después que Dios ya como papá me enseñó, me dijo, mira, esto es que no te obedezcan. O esto es dar un mandamiento y decir, está muy fácil, ¿por qué no obedeces? Entonces, no sé cuántos de aquí sean papás, pero yo creo que muchos. Y estoy seguro que me entenderán muchos y muchos de ustedes me podrán incluso enseñar, por favor. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 2, y comprended hoy, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios? Su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Aquí hay algo bien importante. Dios te está hablando a ti que lo has visto, a ti que has visto sus milagros, a ti que has visto el poder de su mano, de su protección, de su amor en tu vida. No le está hablando a una persona que no lo conoce. Dios no iba a mostrarles los mandamientos a un pueblo que ni siquiera sabía si lo amaban o no lo amaban, a un pueblo que no sabía quién era Dios. Dios se encargó durante muchos años de enseñarles quién era Él, cómo los amaba y por qué los había elegido. Los hizo sentir protegidos, los hizo sentir cobijados. Y estoy seguro que Dios también ha hecho eso en tu vida. Estoy seguro que Dios también te ha protegido de tal manera, a ti y a los tuyos, tu andar en la vida en un principio, que después de que te sentiste amado, después de que te sentiste perdonado, de que sentiste ese apapacho de Dios, entonces fue cuando Dios empezó en tu vida a decirte, bueno, mira, esto sí, esto no, esto mejor lo quitamos, esto mejor lo reducimos, etcétera, etcétera. Así también yo lo viví un poquito a poquito, ¿no? Y conforme Dios me iba quitando ciertas cosas, yo decía, bueno, ok, está bien, ya vi que me ama, ya vi que si puede, va. Pero había otros puntos en los que yo decía, no, espérate Dios, espérate. O sea, sí me amas, sí eres mi papá, yo soy tu hijo, pero esto lo aguantamos tantito, ¿no? ¿Y qué creen que Dios me decía? Pues no, mi Eric, no lo aguantamos tantito. Y entonces si yo no decidía renunciar a ello, tan fácil como yo con mi hija, te lo quito. Y el berrinche.
Entonces, cuando Dios me puso ahí como papá, definitivamente cambió la perspectiva del resto de mi vida. Y a través de esa experiencia fue que fui agradeciendo también más la manera en la que Dios me enseñaba y me quitaba incluso las cosas. Fíjense cómo dice los siguientes versículos. Guardad pues, dice, bendiciones de la tierra prometida, el versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Entonces, Dios le estaba hablando a un pueblo que en efecto ya vimos, conocía su amor, conocía sus obras y por eso había ya un motivo racional para obedecerle. Aquí puse lo del cambio de papeles, ¿no? Primero, pues estamos como niños tratando de obedecer y luego pues ya la vida nos hace papás y, caray, es menos difícil que te obedezcan a obedecer, ¿no? Pero aquí está cómo nos llama a ser Dios, aquí está lo que está diciendo Dios, tienes que seguir los mandamientos, tienes que seguir los estatutos, tienes que comportarte de manera excepcional. Y yo veía la foto de este perrito y decía, wow, nunca he tenido uno así, no sé lo que es tener un perro obediente, la realidad, pero ha de ser padrísimo que le puedas poner un cupcake en la nariz y no te muerda la mano, ¿no? Y así es como Dios nos dice, a ver, así es como te tienes que comportar. ¿Cómo creen ustedes que tratan a este perro? O sea, debe ser la adoración de la casa, ¿sí? A veces los peores que se comportan son los que mejores tratan, ¿no? Pero se ve cuidadito, se ve limpio. ¿Y cómo es en realidad como tomamos los estatutos y las ordenanzas de Dios? ¿Cómo es que realmente salimos de la prueba? Así me siento yo. O sea, me pusieron el cupcake en la nariz y dije, Dios, vénganos tu reino, por algo me lo pusiste aquí, pero te amo, ¿no? Y te ve, así como el perro te ve con una carita de, no fui yo, pues tú me pusiste el cupcake, o sea, ¿qué querías que hiciera? Así muchas veces vemos a Dios y le decimos, Dios, pero es que ¿qué tanto es tantito? O sea, sí, nada más le di una mordidita, nada más, hay dos que están limpios, te lo prometo, ni los chupé, o sea. Pero Dios te dice, tú tienes que ser obediente, tú tienes que llegar a un nivel de obediencia que te va a dar estas cosas. ¿Y qué nos está prometiendo Dios? Aquí en el versículo 8 lo dice, guardad pues todos los mandamientos, ¿para qué? Para que seáis fortalecidos, para que entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla, para que puedas tú ser dueño de esas promesas, para que puedas tú gozar de esas bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, yo la verdad es que, y les cuento esto porque de verdad en estas últimas semanas, yo creo que Dios estaba preparando la predi, porque han sido unas semanas muy difíciles en cuanto a la obediencia de mi nena, ¿no? Y entonces le decía yo, bueno, ¿por qué no obedeces? O sea, ¿qué es lo que te cuesta trabajo de obedecer? Y me dice ella, no sé. Y lo mismo cuando Dios me pregunta, cuando tú te haces esta pregunta con respecto a tu vida con Dios y dices, bueno, si yo te preguntara a ti, bueno, ¿por qué me obedeces? ¿Por qué no obedeces? Si Dios te está diciendo, no voltees a ver eso, o no hables de eso, o no digas esa palabra, o no te comportes así con la gente, no reacciones así, o no hagas, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no lo haces? De verdad yo llego a ese nivel de frustración con mi pobre hija y le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes? Como si la pobrecita, ¿no?, de 5 años tuviera todo el intelecto para contestarme y decirme, no, mira, papá, es que cuando yo me di cuenta que yo misma, ¿no?, y mi personalidad y esto, pues claro que no me va a contestar, pero ahí tengo una esperanza de que un día me conteste algo que me diga, bueno, ok, ya tengo paz de por qué no obedeces. Pero lo mismo es nosotros con Dios. ¿Por qué no obedecemos? Y ahorita vamos a ver que la respuesta es bien sencilla, porque lo traemos en la sangre. Lo traemos de verdad en el ADN, lo traemos en la naturaleza. De verdad, créanme, se los prometo. Y digo, podría yo tener muchos testigos, pero yo no le enseñé a mi hija a desobedecer. O bueno, creo, ¿no? Tal vez una vez me dice, ay, no, papá, no te acuerdas de cuando. Pero una vez así. Y yo a veces, obviamente, cuando te pones ya más rudo con tus hijos, ¿no? Te pones en un plano menos amistoso. Ya ves que el niño te respeta por cierta autoridad, te respeta si quieres tú por el tamaño, incluso. Pero
¿por qué podría interesarle a un hijo obedecer? O sea, ¿por qué podría interesarnos a nosotros obedecer a Dios? ¿Qué vemos en Dios que digamos, o sea, que dijimos un día, Dios, sí te quiero aceptar en mi vida? Y Dios nunca mintió en sus cláusulas. O sea, ni siquiera está en letras chiquitas, está en muchos pasajes de la Biblia, está en muchos libros, está en muchos lados. Dios nunca nos mintió, no nos dijo, esto va a ser fácil, muchachos, no me vas a tener que obedecer en nada, puedes hacer tu vida como se te dé la gana y te va a ir increíble. Dios jamás nos dijo eso. Y sin embargo, el día que tomamos la decisión de seguir a Dios, decidimos seguirlo, creo, espero, a pesar de todas las cláusulas que había aquí. Dios nos dijo, Jesús mismo nos dijo, quien quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. El que no muera a sí mismo no es digno de seguirme. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los cientos de pasajes que vienen en la Biblia que hablan del precio de seguir a Dios. Porque no es gratis. El que no sea enemigo del mundo. El que no renuncie a padre y a su madre. O sea, en ningún lado dice lo contrario. ¿Por qué decidimos entonces un día cometer la locura de entregarle nuestra vida a Dios y decirle, ok, Dios, sí te quiero seguir, sí te quiero amar, sí quiero ser tu hijo y voy a obedecerte? ¿En qué momento decidimos ponernos ese yugo? ¿Veíamos en Dios acaso una protección así literalmente como lo describe la Biblia? Como un ave cubriéndonos con sus alas, con sus polluelos. ¿Veíamos en Él protección? ¿Veíamos en Él una promesa de, ay, bueno, pero es que igual si me quito de estas cosas o si me privo de estas cosas, pues Dios me prometió ganarme la lotería, Dios me prometió hacerme famoso, Dios me prometió... ¿Qué te prometió Dios que haya sido en tu vida tan importante que hayas dicho, voy a renunciar a todo esto, a mi libertad, muy entrecomillada, por obedecerte, Dios? ¿Qué te prometió Dios? ¿Paz? Claro. Y de repente nos encontramos en un mundo en el que hay todo menos paz. Nos encontramos en una vida que está llena de problemas, en una vida llena de desilusiones, de pruebas, de enfermedades. Y decimos, bueno, Dios, ¿y dónde está mi paz? ¿No? En eso quedamos. Ser salvo, por supuesto. Es ahí donde tenemos nosotros esta promesa. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué le prometió Dios a Abraham? Abraham hizo algo que yo creo que, bueno, no sé ustedes, yo no podría hacer. Definitivamente me declaro totalmente incompetente, yo no podría subir y matar a mi hijo. Híjole, no lo sé, pero no creo que pudiera. ¿Qué le prometió a Abraham? Que Abraham estuvo dispuesto a entregar eso que Dios le había prometido durante tantos años, que le había costado tanto tiempo obtener. Y que ahora ahí lo tiene como un tesoro. Imagínense lo consentido que era su hijo, imagínense lo consentido que era Isaac. ¿Qué le prometió Dios? Le prometió 3 cosas Dios a Abraham. Y Abraham le creyó. Y fue tan grande la promesa y fue tan grande su convicción que dijo, vale la pena entregar a mi hijo. Le prometió estas 3 cosas. Le prometió una descendencia. Le prometió una descendencia que no iba a poder contar como las estrellas del cielo. Le prometió una tierra y le prometió bendición no solamente para él. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Le dijo, a través de ti voy a bendecir a todas las naciones. Abraham tenía un plan a largo plazo. Abraham tenía comprado un seguro de estos de ahorro que dices, después de 20 años de pagarlo te regreso no sé cuánto dinero. Y Abraham tenía la certeza de que iba a vivir ese tiempo para obtener esa promesa. Abraham había comprado el seguro más valioso de todos los tiempos, la promesa de Dios. Y mi pregunta para hoy, para ti y para mí es, ¿nosotros compramos ese seguro con Dios? ¿Tú ya escuchaste la propuesta de Dios? ¿Ya viste tus réditos? ¿Ya viste tus intereses? ¿Ya viste qué te va a dar Dios si tú decides obedecerlo, si tú decides apegarte a su plan? Justamente esto le había prometido Dios a Abraham. Y ahí estaba, la tierra prometida para este pueblo de Israel. Pero ¿acaso nos lleva también a obedecerlo un temor? ¿O solamente es porque estamos esperando esa bendición y esa paz y esa vida prometedora, esa tierra prometida así increíble como fondo de pantalla de Windows? ¿O también lo obedecemos por miedo? Lo obedecemos por temor a que nos deje.
Porque así como les contaba con mi nena, yo de repente la veo, ¿no? Cuando dejo de ser tan amistoso, entonces ya Renata dice, no, sí, sí me callo, ¿no? Pero ya no lo dice porque quiera, ya lo dice por miedo. Ya lo dice porque te le estás imponiendo de una manera menos amigable. Dios, tú y yo conocemos el poder de Dios. Tú y yo sabemos que Dios tiene el poder, bueno, no de aniquilar, de desaparecernos a todos y truena los dedos. ¿Es por miedo a perder esa bendición? ¿Es por miedo a que deje de protegerte? No sé tú, yo me he sentido de repente fuera de la protección de Dios. Y cuando digo, chin, la regué en esto, sí, Dios, híjole, y ahora sí no tengo ni cara para irte a pedir que me cuides de la burrada que acabo de cometer. Ahí sí digo, Dios, pues estoy en tus manos, ¿no? O más bien estoy fuera de ellas, ¿qué hago? Ni qué pedirte. Yo creo que no hay cosa más espantosa que sentirse fuera de la protección de las manos de Dios. Porque así como a David prefiere y dice, yo prefiero el castigo de estar en manos del Dios vivo, porque sé que me ama. Porque sé que su castigo es duro, porque sé que Dios es Dios, pero sé que me ama. A estar en las manos del hombre. Y la verdad es que estar fuera de la protección de Dios es una cosa horrorosa, más cuando ya ha sido su hijo, por supuesto. Porque mientras tanto, pues no conocemos otra cosa, miren. Si nos asaltan, si no nos asaltan, si perdemos, si ganamos, pues al final estamos confiando en nosotros mismos. Cuando yo era niño tengo que confesar que si obedecía a mi papá la mayoría de las veces, una era para hacerlo sentir orgulloso, era para que dijera, bueno, este es mi hijo, pero muchas otras era por miedo. Muchas otras era pues porque el tamaño sí te impone, el grito sí te impone, el cinturonazo, el chanclazo. En mi época todavía aventaban chanclas, ahorita ya no. Pero la realidad es que yo quería cumplir con un estándar que mi papá tenía. Yo quería cumplir con ese estándar y yo decía, yo quiero ser el hijo que mi papá quiere. Entonces yo quiero que me guste lo que a él le gusta, yo quiero cumplir con lo que él espera. Y no sé cómo te sientas tú con Dios, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Nada más que el estándar con Dios, pues ¿qué crees? Si el estándar con mi papá era alto, bueno, con Dios no te platico. Inalcanzable, inalcanzable. ¿Cuál es tu estándar con Dios? Cristo, Jesús. Así es como deberíamos de ser para ser buenos hijos y para que Dios nos volteara a ver con una sonrisa y nos dijera, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué nos espera de verdad? Pero ¿sabes qué es lo increíble de esta parte de aquí? Lo increíble de esto es que el estándar que tú y yo tenemos que alcanzar, no nos tenemos que esforzar para alcanzarlo. ¿Qué hizo Dios? Puso esa vara que estaba 10 kilómetros arriba, inalcanzable para ti, para mí, y la bajó. Y la puso a tu altura. Y te dijo, aquí está tu estándar. Oye, Dios, ¿cómo? ¿Ya no tengo que ser perfecto para entrar al cielo? No, sí tienes que ser perfecto. Pero acabo de hacerlo perfecto, imperfecto, para que tú puedas pasar. Acabo de hacerlo celestial, inmundo, para que tú puedas pasar. Acabo de castigar a la única persona que no merecía ningún castigo para que tú puedas no ser castigado. Dios hizo algo increíble por amor. Y eso que hizo ahí en la cruz con su propio Hijo fue darnos a ti y a mí la posibilidad de voltear a ver a Dios Todopoderoso perfecto y voltearlo a ver como Hijo. Y no sentirnos indignos, porque ¿qué crees? Lo somos. Somos indignos. Pero Dios no está buscando dignidad, Dios está buscando humildad, Dios está buscando voltear a ver tu rostro y no ver el tuyo, ver el de su Hijo Jesús. Porque tú estás diciendo, Dios, ok, acepto que Él sí podía pagar lo que yo debía. Yo no puedo. Eso fue lo que Dios hizo ahí en la cruz y eso fue lo que Dios estaba esperando cuando te hizo la propuesta de ¿quieres ser mi hijo? Eso es lo que Dios está esperando. No está esperando que seamos perfectos. Cualquier persona que diga, es que yo sí quiero ser hijo de Dios, entonces voy a ser perfecto en todo lo que hago, pues buena suerte, porque lo único que tienes que hacer es aceptar al que fue perfecto por ti. Si regresamos al versículo 8, estamos viendo esas tres cuestiones. Para que seamos fuertes, podamos entrar a la tierra, ¿sí?
¿Y qué dice el versículo 9? Y esto está increíble. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Aquí quiero que entendamos algo, y es algo que yo le digo a mi pobre nena, pobrecita, lo bueno es que está chiquita, pero ya cuando sea grande verá que la dejamos aquí en evidencia. Pero yo siempre le digo a Renata, ¿tú crees que esto me sirve a mí? La pobrecita batalla para aprenderse algunas palabras en inglés, y entonces cuando yo me desespero, qué horror, van a decir que soy un pésimo padre, pero pues, hago lo que puedo, muchachos. Pero yo le digo, Renata, ¿tú crees que esto yo no me lo sé? Yo ya me lo sé. Me desespero y le digo, mi amor, si no te lo quieres aprender, no te lo aprendas, yo ya me sé las palabras en inglés, a mí ya no me van a hacer examen. ¿No? Qué buen padre, ¿no? Así, el padre del año. No, pero es que llega uno a un punto. Ya después me pongo a orar, regreso con ella, le pido perdón y seguimos estudiando, ¿no? Pero la realidad es que tengo que ser muy franco con ustedes. Sí me llego a desesperar y entonces digo, ya, pues mira, si tú me entiendes que esto es para ti, o sea, yo ¿por qué tengo que perder? Ya perdí la vesícula, por eso ya soy la mitad de lo que era el año pasado cuando yo venía a predicarles. Me echaron 16 kilos de encima, entonces ya no tengo vesícula que perder, ya no tengo que hacer corajes. Exacto. Vamos en grupo, a ver si nos hacen descuento, millos. Entonces, yo ya no hago corajes y le digo, mi amor, esto es para ti. Y muchas veces Dios eso es lo que hace contigo y conmigo. Oye, Eric, o sea, en buena onda, te tengo que estar convenciendo de que obedezcas, te tengo que estar convenciendo de que esto no te hace bien, te tengo que estar convenciendo de que no reacciones así, esto es para ti. Y yo siempre le digo a mi esposa, no, mira, Dios así se desesperar con nosotros. Yo me lo imagino de verdad haciendo berrinche como yo hago con mi hija. Y muchas veces le digo, pobre, ¿por qué ha de estar así de, a ver, yo tengo toda la eternidad, a ti te quedan, ¿qué te gusta? ¿60 años? Yo tengo toda la eternidad para aprenderlo. Dios no es el que se beneficia de que tú y yo obedezcamos. Y a veces pareciera que estamos convencidos de que le hacemos un favor a Dios. A mí me ha pasado, yo he dicho, ay Dios, ¿viste qué bien me porté? Y Dios diría, pues, ¿a mí qué? O sea, yo sigo siendo Dios. ¿Tú crees que a mí me afecta? ¿Tú crees que yo dejo de bendecir, dejo de ser Dios, dejo de ser perfecto, dejo de estar en mi trono de deidad? O sea, ¿tú crees que mis planes del apocalipsis van a cambiar porque tú obedeciste o hoy decidiste desobedecer? No. El que pierde las bendiciones eres tú. El que se las ve negras eres tú. El que termina siendo berrinche eres tú. Y así es en efecto. Muchas veces en nuestra vida pareciera que Dios nos quiere convencer de obedecer. Y es ahí donde yo entonces ya no entiendo porque no me da, ¿sí?, mi escaso IQ para entender y decir, ¿cómo es que Dios me insiste después de que le desobedecí 3, 4, 5 veces y me lo sigue diciendo con el mismo amor? Me lo sigue diciendo a través de su palabra, me lo sigue diciendo a través de una predi, me lo sigue diciendo a través de un discipulado y me lo dice con todo el amor. ¿Cómo le hace? Pues sí, ¿qué crees? Que Dios tiene un corazón mucho más grande que el tuyo y que el mío. Dios tiene un amor por ti mucho más grande que el que tú y yo tenemos por nuestros hijos, o que el que nuestros papás tenían por nosotros, o que el que pudiéramos tener por cualquier persona. Dios tiene un amor más grande por ti y por mí. Pero así también Dios nos reprende, Dios nos disciplina. ¿Por qué? Por amor. Así como cuando a mi pobre nena le toca vara, ¿qué es lo primero que le digo después de la vara? Mi amor, es porque te amo. No, pues yo me acuerdo, en ese momento volteabas a ver a tu mamá y le decías, no inventes, o sea, no me vengas con eso. No te duele más a ti que a mí me está doliendo más. Y no es cierto, uno no aprende a ser hijo hasta que no es papá. Y hasta ahora, hasta tantos años después, entiendo que sí te duele más a ti la nalgada que lo que te duele físicamente en las pompis. O sea, es horrible, es espantoso. Y así Dios también sufre cuando nos tiene que disciplinar. Dios les estaba diciendo a estas personas, lo estaba tratando de convencer nuevamente, después de tanta rebeldía, después de lo del maná, después de lo de las codornices, después de lo del agua de la peña, después de tanta rebeldía que había vivido Israel, llega con esta generación que sí iba a entrar a ver la tierra prometida y les dice,
ustedes ya vieron, no estoy hablando con los que no vieron, estoy hablando con ustedes que conocen mi amor. Por favor, obedezcan. Obedezcan, y a eso nos insta Dios, a obedecerlo. Y obedecerlo, ¿qué es obedecerlo? Es obedecerlo de principio a fin, es obedecerlo en todo lo que dice. Así hay muchas historias en la Biblia. Así cuando yo le digo a mi hija, a ver, levanta tu cuarto, te peinas y vienes. Si limpió su cuarto y viene, ¿ya obedeció? No, claro que no. Así pasó con los amalecitas. ¿Qué les habían dicho? Vayan y destruyan y arrasen, no dejen mujeres, no dejen niños, no dejen ganado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué Dios mandó destruir así los amalecitas? O sea, ¿por qué era un sanguinario así medio, que quería ver una escena medio gore? Pues no. Porque la historia nos dice que los amalecitas, que en el pueblo amalecita, hacían cosas abominables con los animales. Entonces imagínense la contaminación sanguínea que ya había tanto en la gente como en los animales. Y Dios le dice, ve y los matas a todos, arrasas. No, Dios, pero es que me quedé, aparte de que me quedé con el rey, pues me quedé nada más con lo mejor del ganado, pero sí te obedecí. Y Dios, o sea, no entiendo. A ver, estoy leyendo la instrucción y no entiendo qué parte obedeciste. Porque aquí decía todo, a todos. Dios eso es lo que nos pide una obediencia ciega, literalmente como la de Abraham. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Perdón, en el 9, ¿verdad? Ay, sí, disculpen, acá está. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos, a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Discúlpenme. Esto es muy interesante. Ay, gracias. Esta es la tierra prometida que todos nos imaginábamos, ¿verdad? El fondo de pantalla de Windows para vivir el resto de nuestros días. Y chin, chin, chin. Dios le dice, la tierra que te voy a dar no es como la tierra de Egipto. La tierra que yo te voy a dar es una tierra diferente, es especial. No sé si ustedes sabían, pero la tierra de Israel, o la tierra prometida que Dios tiene para tu vida, quizás no es lo que tú hubieras querido como tierra prometida. Si a mí me preguntaran, Eric, ¿dónde quieres vivir? Yo te diría, híjole, pues en algún paraíso del Caribe o en Suiza, Dios. Los Alpes no me molestan. Pero ¿qué tal que Dios tiene para mí otro lugar? ¿Qué tal que Dios tiene para mí algo que no tiene ni las grandes playas, ni los grandes bosques, ni el aire limpio? Definitivamente no lo tiene. ¿Qué tal que Dios tiene para mí la Ciudad de México? Entonces ya, porque no es lo que yo quería, no es la tierra prometida, Dios le dice algo muy importante a Israel, la tierra que yo te voy a dar no es como la que tú tenías. En primera, tú en Egipto tenías que sembrar y tenías que regar. Y este es un ejemplo muy importante, ¿por qué? Porque en Israel las tierras que estaban dedicadas a la agricultura, en ese momento, a la agricultura, no se tenían que regar. ¿Qué pasaba? Que tenían épocas mucho más bondadosas de lluvia. Entonces, el primer punto que les dice es, vas a tener que dejar de depender de ti. Vas a tener que dejar de depender de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y si tú y yo recordamos nuestra vida cuando no estábamos con Dios, espero que te acuerdes que en gran parte, bueno, no en gran parte, cierta parte dependía de nuestras propias competencias, de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de lo que hacíamos. Ah, ya obtuve esto, ya tengo tal diploma, ya tengo aquello, entonces ya conseguí tal trabajo. Pero no te jactes. La mayoría provenía de un patrocinador. Y teníamos un patrocinador que nos daba lo que queríamos a veces, que nos daba lo que necesitábamos, no lo que necesitábamos, lo que queríamos más bien. Entonces pues, nos mantenía ahí calladitos, ¿no? Ah, ¿quieres un coche? Ándale, cómprate un coche. Ah, ¿quieres una novia? Ándale, ahí está tu novia. Y ahí estaba el diablo manteniéndonos de galletas de animalito para que no nos quejáramos.
Y en otra parte dependía de lo que hacías tú. Obtenías por lo que te esforzabas. Y Dios te dice, a partir de que tú tomes una decisión, la tierra a la que yo te voy a llevar, no vas a depender de ti. No va a depender de que puedas o no regar. No va a depender de que puedas o no obtener un título, un diploma, un trabajo, una familia, una novia. Va a depender de lo que yo te dé a ti. Y vas a tener que estar esperando las lluvias. Vas a tener que estar esperando esas épocas. Vas a tener que estar esperando la temporada. Y va a depender de mí. Israel es una tierra con más del 50% de terrenos áridos. Más del 50% de terrenos áridos. Es una tierra que, en contra de todo pronóstico, alimenta a toda Europa de cítricos y adorna a toda Europa de flores. La mayoría de las flores y de los cítricos provienen de Israel en Europa. Y tiene para todo el continente. Es una tierra un poquito más pequeña que el estado de Hidalgo y tiene 40 tipos diferentes de clima en ese espacio, en esa área. Más o menos 20,000 kilómetros cuadrados. Dios le estaba prometiendo una tierra a Israel, no como la que tú y yo quizás hubiéramos soñado. No les prometió el Caribe. Yo creo que Israel hubiera dicho, bueno, si de todas puedo escoger, Dios, pues dame Cancún, ¿no? Pero Dios dijo, no, te voy a dar esta, mira que está en medio del mar Mediterráneo, ahí, oye Dios, pero es 50% desierto. Sí, 50% desierto, tiene unas partes que están tan bajas en el nivel del mar que la vida marina no es posible, 400 metros debajo del nivel del mar. Pero ahí, ¿qué crees? Vas a depender de mí. Oye Dios, pero aparte está rodeado de puro gandul. Sí, también. Qué bueno que te fijaste en ese detalle. O sea, la tierra prometida no nada más era así. La tierra prometida estaba rodeada de pura gente bien amistosa, como los egipcios, que por supuesto los persiguieron hasta que casi los matan. Pues Irak, Siria, Arabia Saudita, Sudán, Libia, pues nada más es la zona más caliente hoy del mundo, ¿no? Alguien se aloca, aprieta un botón y empieza la Tercera Guerra Mundial. Oye Dios, entonces, ¿qué tiene esto de tierra prometida? ¿Qué tiene esto de increíble, de sueño? Ah, que vas a depender de mí, que yo voy a estar contigo y aparte voy a prolongar tus días en esta tierra. El beneficio va a ser para ti, pero necesito que estés en un lugar fuera del confort, fuera de tu hamaca en Holbox o en Cancún, y que estés en un lugar en donde creas que te tienes que cuidar, en donde creas que tienes que hacer, creas que te tienes que esforzar y veas que no es posible. Si fuéramos totalmente objetivos, sabríamos que no es posible que el pueblo de Dios se mantenga en un territorio tan hostil. Vean el tamaño de país que es. Tan hostil en medio de tanta gente que los quiere muertos. No es físicamente posible. ¿Por qué es posible? Porque están con Dios, porque Dios los está cuidando. La vida que Dios tiene para ti y para mí después de que decidimos creerle es justamente esa. Es justamente una vida en la que Dios dice, aquí vas a depender de mí. Yo voy a ser el que te va a cuidar, yo voy a ser el que te va a proteger. Dios toma tu vida, que estaba en tus manos, que creo que era un lugar un poquito inseguro, y la agarra a Él. Y dice, ahora yo la voy a llevar a donde yo quiero. Yo te voy a dar esa vida que tú necesitas, no la que tú esperas. Definitivamente esto significa una cosa nada más, no vamos a estar en un spa, no vamos a estar en las aguas termales en Suiza, en los Alpes, ni en ningún lado parecido. Dice así después, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué va a pasar? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Aquí están los resultados de la obediencia. Aquí están esas bendiciones que Dios te promete y te dice que te va a dar. Y en verdad, si hacemos una introspección, ¿cuándo nos ha fallado Dios? ¿Cuándo te ha fallado Dios a ti? ¿Te ha fallado Dios después de que tú decidiste entregarle su vida? ¿Te ha fallado realmente? O algunas de las cosas malas que hemos vivido, y yo te lo digo con todo el dolor de mi corazón, las experiencias que he vivido no han sido resultado del abandono de Dios, han sido resultado de mis desobediencias.
de que yo he decidido decirle, no, Dios, ¿qué tanto es tantito? No seamos tan legalistas, no pasa nada. Y entonces Dios dice, pues ¿cómo quieres que te cuide? ¿De verdad? Si te estás saliendo del redil, ¿cómo le hacemos? Es aquí realmente donde tenemos nosotros que ponernos frente a Dios y decidir qué es lo que queremos para nosotros. Y Dios se los dice al final del pasaje que ahorita vamos a llegar. Les dice, yo estoy poniendo delante de ti bendición y maldición. It's up to you. Elige. La realidad es que no sé cómo era tu vida. La mía, yo durante mucho tiempo me sentí como los israelitas cuando le decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto si allá sí comíamos? Allí estaba bien rico el pescado al mojo de ajo, estaba bien rico todo lo que nos daban aquí, nomás puro maná. Yo de repente sentía que estaba así, de repente sentía que estaba en un lugar donde lo tenía todo. Y quizás tú estabas en una tierra en donde podías conseguir todo más fácil. Quizás estabas en Cancún y estirabas la mano y agarrabas la langosta y te servías y el jugo de naranja y todo estaba a todo dar. Quizás no. Quizás estabas en un lugar tan árido como Israel, pero sin Dios. Pero te tengo una noticia, si estabas en Las Vegas o en Cancún, donde hubieras estado, sin Dios, de todas maneras, la vida no te satisfizo. La vida no fue suficiente. La vida y los recursos que tú podías obtener con tu esfuerzo no fueron lo suficiente para llenarte un vacío más grande, que ese es Dios. Dios solamente puede llenar ese vacío y darle un propósito a tu vida. ¿Qué es lo que pasa de verdad cuando estamos en nuestra zona de confort, sin nada que nos tengamos que esforzar? Deja de tener sentido nuestra vida. ¿Por qué vemos a los artistas en la tele, a las grandes celebridades? Hablo de grandes celebridades, o sea, apenas los que se acaban de casar, no sé cómo se llaman, el príncipe de Inglaterra, ¿por qué nos fijamos en ellos, en sus vidas, en sus matrimonios, como si fueran algo que tuviéramos que seguir, que tuviéramos que admirar? ¿Cuántos matrimonios conocen de celebridades, de verdad? ¿Cuántos matrimonios conocen de celebridades que no se hayan separado? Brad Pitt creo que ya regresó con la primera, después de haber dado no sé cuántas vueltas. ¿Cuántos suicidios escuchas dentro de las celebridades? ¿Cuál es la expectativa de vida de una celebridad a esos niveles? De verdad, cada vez se escucha que mueren más jóvenes, y siempre es por un pasón, siempre es por un suicidio, siempre es por lo que tú quieras. A los 30 años, a los 25 años, a los 28 años, y si estamos conscientes de que ellos son nuestro objetivo de vida, nuestro rol a seguir. Ay, quiero tener un matrimonio como el de estos príncipes de Inglaterra. O sea, de verdad, miren, yo no sé, ni tampoco puedo decirles si es un infierno o no lo es, pero me queda claro que estadísticamente, si están ahí en ese nivel de celebridad, no creo que sea algo bueno. No creo que vaya a terminar bien el asunto. ¿Quién sabe? Pero no importa cuán buena haya sido nuestra tierra sin Dios, nuestra tierra con Dios, aunque no se vea tan prometedora, aunque no se vea como el fondo de pantalla de Windows, es increíble porque estamos de la mano de Dios, porque tenemos su cuidado y porque tenemos su protección. Regreso entonces a una de las primeras preguntas que le hice a mi hija. Renata, ¿por qué te es tan difícil obedecer? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Qué hace tan difícil que yo te diga que no hables y tengas que hablar? ¿Qué hace tan difícil que obedezcas? Esta pregunta seguramente también me la hace a mí Dios todos los días. ¿Y sabes qué pasa? Que vemos los mandatos de Dios y las reglas de Dios como prohibiciones. Nuestro problema está en que no vemos las promesas de Dios y sus mandamientos como algo bueno para nosotros. Lo vemos como un capricho de Dios a nuestras vidas, como una prohibición, y entonces Dios, me estás quitando libertad. Dios, me estás quitando lo que me hacía libre, me estás quitando lo que me hacía un ser único. Yo ponía un ejemplo muy claro del instructivo del iPhone y decía, le decía a un grupo de personas, ¿quién es más libre con su iPhone o con el celular que ustedes quieran?
El cuate que dice, mira, yo sí agarro y lo meto al microondas, yo sí agarro y lo meto a la alberca, yo sí agarro y lo meto a nadar conmigo, yo sí lo dejo en el sol a 50 grados ahorita que estamos de moda con estos calores. O la persona que dice, no, pues es que mira, yo sí le tuve que poner una cubierta aquí en el cristal, yo sí le tuve que poner una funda, yo no lo meto al microondas, tampoco lo echo a nadar conmigo, prefiero dejarlo afuera, le compré un seguro. No, pues no puedes hacer nada con tu iPhone, no eres libre. ¿Qué crees? A la persona que le compró la funda y el seguro y todo esto le va a durar quizás 3 años a lo que dure el contrato. A la otra no le va a durar 10 minutos. A mí no me duran 10 minutos los celulares en la mano. O sea, se me cae, rompe la pantalla, inmediatamente otro. ¿Qué pasa con tu vida y con la mía cuando Dios nos dice, oye, Eric, Rafa, este es tu instructivo? Léelo, por favor. Son 66 libros que me tardé más o menos 2000 años en escribir en 3 continentes distintos. ¿Qué haces tú con el instructivo de tu celular? La verdad, yo nunca sé dónde está. Ni siquiera te podría decir lo tiro, porque ni siquiera sé dónde está. Agarré el celular y después la caja no sé dónde está, igual con el instructivo. Eso es lo que yo hago con los instructivos. ¿Qué hacemos tú y yo con este instructivo de aquí? Si Dios te dice, oye, mira, de preferencia no le entres al chupirul, de preferencia no fumes, no le hagas daño a tu cuerpo, aguántate el matrimonio, espera por la pareja que Dios tiene para ti, no te enojes, o si te enojas no hagas esto, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hermanos, ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y tú dices, ay Dios, es que me estás quitando mucha libertad, no me estás dejando echar el iPhone al excusado, así no se vale, si yo lo compré, es mío, es mi vida, Dios. Y Dios, sí, pero te estoy diciendo cómo le vas a sacar el mejor de los provechos. El mejor de los provechos. Es una falsa idea de libertad la que la sociedad nos ha generado para decirte, ay, ¿eres cristiano? No, qué horror, no hacen nada, son bien aburridos, no toman, no fuman, no bailan, no esto, no el otro, no le ponen el cuerno a su esposa. O sea, no, pues sí, qué aburrido, pero ¿qué crees? Que tú vas a vivir una vida plena, que tú vas a vivir no solamente una vida plena, tú, a diferencia de las demás personas, tienes una esperanza como la anterior, como la que le hicieron a Abraham, una esperanza eterna, de decir, ¿qué crees? Y si no vivo una vida plena aquí, no pasa nada, porque sé que tengo una eternidad con Dios, porque sé que viene una eternidad de paz, ahí sí, de paz, de gozo, de salud, de estar junto a mi Creador. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos, y esa es la esperanza que nos mantiene en un camino con Dios. Vamos a leer nada más el versículo 16, que dice así: guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Qué dice Dios? Dios parte del principio que va a ser difícil para ti y para mí obedecer. Y nos manda otra cosa y te dice, cuídate de caer en desobediencia, cuídate de caer en adorar otras cosas que no sean Dios, porque las va a ver. Va a ser muy fácil desviarte. Y entonces aquí respondo a la pregunta que me hizo el día de ayer mi hija y que no le supe responder. Papá, ¿cómo le hago para obedecer? ¿Cómo le hago? Y me lo decía con lágrimas en sus ojos porque me decía, no puedo. Yo quiero obedecer, papá, pero cuando estoy en la escuela y cuando están mis amigas, empiezo a hablar y no sé cómo decirle a mi boca que no se abra. No sé cómo dejar de platicar, papá. ¿Cómo obedezco? Y Dios tenía la respuesta todo el tiempo aquí, que yo no le supe dar durante mucho tiempo. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No hay otra respuesta para saber cómo obedecer a Dios que no sea esta.
estar pegado a la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Esto es a lo que Dios nos invita el día de hoy a ti y a mí. Yo ahora teniendo esta respuesta, viéndola de manera tan clara, me emocioné y dije, Dios, ya sé cómo te voy a poder obedecer. Ahora el reto está en hacerlo. El reto está en meditar en la palabra de Dios día y noche y hablar de ella, como dice aquí, cuando estés afuera, cuando estés adentro, cuando estés en tu casa, con tus hijos, con tus hijos. ¿Sabes qué le voy a decir a mi hija? Mi amor, todo el tiempo acuérdate de lo que te estoy diciendo. Todo el tiempo acuérdate de lo que te dije que te va a pasar si tú obedeces, que son las bendiciones. No de lo que te va a pasar si no obedeces. Acuérdate mejor de las promesas, que sean un aliento en tu vida. Que el día de mañana que estés en una prueba, en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, digas, Dios, recuérdame por qué no le puedo zorrajar el sartén en la cabeza. Recuérdame que tienes una promesa de vida eterna para mí. Recuérdame que tienes una promesa de una vida plena, de una eternidad a tu lado. Recuérdame tus palabras, Dios. ¿Y cómo las vamos a recordar? Leyendo, 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 memorizando y pasando tiempo con Dios. No hay de otra. Esa es la invitación, a que seamos una iglesia que se pegue, no me lo tomen literalmente, por favor, si no el tío Charlie me va a regañar, que se tatúen la palabra de Dios, que nos la imprimamos, por eso dije no literalmente, que nos la imprimamos, que la tengamos en nuestro corazón de día y de noche. Si bien no ponernos la cajita de los judíos que se ponían, sí memorizarla, sí leerla, póntela de audiolibro en el coche, porque en vez de eso vamos escuchando a Luismi que está de moda, y claro que cuando se nos cruza el pecero ya se la refrescamos, pero si estuviéramos escuchando la palabra de Dios, te apuesto que sería diferente. A eso nos invita Dios aquí. Con eso en mente vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, por favor, a obedecerlo, apegándonos a su palabra. Cantamos y posteriormente, después de alabar a Dios, nos vamos. Dios, cuántas gracias te damos por este día, Señor. Gracias por la vida y la salud que tú pones en nuestros cuerpos, pero sobre todas las cosas, gracias, Dios, por haber dejado tu palabra cuidadosamente escrita y seleccionada, Dios, para que nosotros pudiéramos aprender de ti, entenderte, escucharte, sentirnos amados y apapachados por esas palabras que tú escribiste específicamente para cada uno de nosotros con nuestros nombres, Dios. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros. Gracias por amarnos aún con tanta desobediencia. Y gracias, Señor, por hacernos ver que tu amor solamente nos lleva, Señor, a quererte obedecer. Ayúdanos a cambiar nuestros corazones, a limpiarlos, a circuncidarlos, Señor, y a quitar toda esa carne que no nos sirve y dejar exclusivamente, Señor, un corazón como el de tu Hijo Jesús, que te obedezca, que siga tus mandatos y tus estatutos todos los días de sus vidas, Dios. Te rogamos que todo el tiempo estemos apegados a tu Biblia, Señor, a tu palabra, que estemos meditando en ella y que, pues, Padre, cada día nos lleve a estar más cerca de ti de lo que estábamos el día anterior. Bendice a cada una de las preciosas personas y familias que están aquí representadas, Señor. Llévanos con bien y llévanos a guardar esto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.